mensaje que tenemos para compartir hoy se titula Una ciudad bendecida y su propósito es darnos paz sobre la posición, la provisión y sobre nuestro ser interior que disfrutamos, que conocemos cuando nosotros estamos en Jesucristo. En 1724, fecha importante en nuestra historia, bajo la dirección del capitán general de Río de la Plata, Bruno Mauricio de Zabala, el vasco, Zabala, se decide expulsar una guarnición portuguesa que había hecho un pequeño fuerte donde hoy está la ciudad para competir también contra lo que hoy viene a ser Colonia de Sacramento e instalar y fundar la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Para el diseño básico de lo que hoy es la Ciudad Vieja, se sigue una línea que va a cumplir un capitán extremeño, Pedro Millán de nombre, para hacer el diseño básico de lo que va a ser la ciudad y que hoy le llamamos Ciudad Vieja. No es que el capitán se sentó y dijo, bueno, voy a hacer así la ciudad de Montevideo como yo me la imagino, sino que estaban las leyes indianas o leyes de Indias, promulgadas por el rey Felipe II de España casi 100 años antes, y que ya se había actualizado, que daba las pautas para todo el imperio español, cómo tenían que ser las nuevas ciudades que se iban a fundar en ese lugar. No podían ser así nomás o a criterio artístico, aunque quedaban algunas cosas a libertad del diseñador, del urbanista, del arquitecto que lo estuviera haciendo, sin embargo tenía que cumplir con ciertas líneas. Las directivas que tenían, si uno lee las leyes indianas y con las que se ajustó también fue hecha Montevideo, eran ideales. Tenía que ser una ciudad que no estuviera en una zona muy baja, ni muy alta, ni con mucho viento, ni con mucha niebla, ni demasiado sol, o sea, que tuviera una ubicación ideal en lo posible. Después se podían hacer guarniciones militares, puertos fuertes en lugares más estratégicos, pero si eran lugares que la gente iba a vivir y que iba a habitar, tenía que cumplir con esas normas. Por ejemplo, una curiosidad de Montevideo es que en el diseño que se hizo como que fuera una ciudad que no tenía puerto. O sea, tenía puerto, pero las leyes de Indias recomendaban en general de que la ciudad no estuviera muy orientada al puerto, porque ya pasaba desde esa época, lo hemos visto en películas de piratas y eso, donde hay un puerto, generalmente la vida moral tendía, por lo menos en aquella época, a decaer. Un lugar de contrabando, de mala vida, gente que llevaba, que venía, de vicios. Entonces se trataba de que fuera una ciudad justamente como un poco de espaldas al puerto, y así fue como quedó justamente con lo que hoy le decimos la Plaza Matriz o Constitución, que está alejada del puerto. Entonces está como un poco de espalda. Y después una serie de normas para que el lugar fuera lo más habitable posible para las normas de la época, que no eran de la calidad de ahora. Una de las cosas, por ejemplo, que se cuidaba era el damero, el trazado de las calles, está bien, la manera en que estaba hecho. Se pedía que lo posible fuera de medio rumbo. ¿Qué es medio rumbo? Que no siga las líneas cardinales, que no sea norte-sur la calle, este-oeste, como sí nos pasa en el centro. En el centro más o menos esa es la línea que hay, unos grados más, unos grados menos. Nosotros vemos las calles como corren con 18 de julio, con Río Branco, y vemos que sigue ese diseño. Pero la idea es que estuviera un poquito inclinado, porque una de las cosas que se trataba de evitar, suponiendo que los vientos soplaban perfectos, en realidad no era así tampoco con los puntos cardinales, evitar las contaminaciones. ¿Qué pasaba? Había lugares donde se hacían faenas, se trabajaba con cueros, con carne, con pescado. Había un hospital especial para enfermedades infecciosas y contagiosas. Entonces se evitaba de que cuando viniera un viento barriera por todas las calles y arrastrara los olores a lo largo de toda la ciudad. Entonces, con ese perfil se trataba de frenar un poco la circulación del aire. Era uno de los objetivos, más o menos se conseguía, pero hay quienes dicen que está muy bien hecha Ciudad Vieja y critican de que el centro tiene ese defecto. Y bueno, y se buscaba de que fuera un lugar ideal, que tuviera todas las condiciones, que hubiera agua, que hubiera lugar para sacar leña, lugar para que las personas de la ciudad pudieran tener algún animal y pudieran pastar. Ahí se establece el ejido, ¿no? Desde lo que es la Ciudad Vieja hasta el ejido, era el terreno libre de pastura, no se podía cultivar en ese lugar, la gente podía pastar y además quedaba despejado el campo en caso de un ataque militar, quedaba todo un área de tiro despejada hasta el ejido, donde se podía defender la ciudad. Después del ejido hacia adelante, hasta acá, era el terreno de los propios, de ahí el nombre viejo de esta calle, para los que sabemos, para los más jóvenes, Boulevard José Valle y Ordóñez, que eran los terrenos que pertenecían al Cabildo, entre el ejido y propios,
pertenecían al cabildo, y el cabildo los podía, según la necesidad, los podía alquilar o los podía vender esos terrenos. Y recién después de propios para afuera, de ese límite más o menos que estaba ahí sí empezaba el terreno que, bueno, que era de primer momento era libre y era asignado a las personas, o lo podían comprar entre ellos según como pudieran, ¿no? Se buscaba entonces de que fuera unas ciudades, Montevideo y todas las ciudades que se estaban haciendo en las colonias, que fueran bien provistas, bien ubicadas y sobre todo que adentro fueran higiénicas, limpias para lo que se podía en la época, que no era mucho tampoco, pero evitar todas esas ciudades desordenadas que había en Europa, que eran todas de callejones que daban vueltas, mal ventiladas, con todos esos problemas, bueno, tratar de evitarlo acá. Ahora, esa aspiración y esa promesa que le hicieron a esos primeros pobladores, algunos de Buenos Aires, otros de las Islas Canarias que vinieron, de venir a un lugar que parecía casi un paraíso, después se encontraron lo que era, vieron cómo era el clima, en realidad era justamente que pudieran tener esas tres cosas: una buena posición, vivir en un lugar bien ubicado, tener una buena provisión, que hubiera agua cerca, que salía de los pozos de Rey o donde fuera, que pudiera haber monte cerca, que pudiera haber lugar de pastura, y sobre todo adentro, que se mantuviera limpia la ciudad. Las aspiraciones básicas que tenemos los seres humanos, trasladado a una ciudad, pero también trasladado a la vida de cada persona. Y sobre estas aspiraciones y sobre estas necesidades, nosotros sabemos que no hay un diseño, no hay un arquitecto, no hay una compañía colonial que lo pueda dar eso, sino que realmente es Dios el que lo provee. Y para ver eso, los voy a estar invitando a abrir primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a cerrar la serie que comenzamos a principios de años de este capítulo, en el cual estuvimos viendo, en primer lugar, la bendición de tener la salvación, después las dos marcas principales o identificadores, no la forma en que se salve y que alguien se hace cristiano, pero dos señales, dos síntomas de que alguien es cristiano, justamente. Uno de ellos es su relación con el pecado. Cambió para siempre, no es la misma, no es que no peque más, pero cambió para siempre, eso lo vimos, ya no se puede relacionar con el pecado como se relacionaba antes. Y la segunda marca que vimos en otro domingo era el amor a los hermanos. Acá vamos a ver algo más, finalmente, que es con lo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, remata esta idea. Así que vamos a leer primero de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 24, primera de Juan 3, 19 al 24, que dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardaremos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En el cierre de este capítulo, sobre las marcas del verdadero creyente, santidad y amor a los hermanos, vemos tres bendiciones que Dios le añade, Dios le da al verdadero creyente. También se pueden ver estas tres bendiciones como tres marcas menores, así como están las dos marcas grandes del creyente, santidad y amor a los hermanos, tres marcas menores, pero sobre todo son bendiciones, cosas que Dios da. Según este pasaje, vamos a ver que en primer lugar sos bendecido con permanencia, con una posición en Dios. En segundo lugar, que sos bendecido con oraciones contestadas, con la provisión de Dios. Y en tercer lugar, es que sos bendecido con una conciencia en paz, con una limpieza interior, con aires limpios que circulan por dentro nuestro. Ahora, para poder ver este detalle, vamos a leerlo al revés, o sea, vamos a empezar desde atrás, de los dos versículos de más atrás, después los dos siguientes, y así hacemos como una contramarcha de lo que le está diciendo y así nos queda un poquito más claro. La primera bendición que hay, dijimos que tiene un verdadero creyente, es que somos bendecidos con permanencia, dice versos 23 y 24. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre
de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y nosotros sabemos además que Dios permanece en nosotros por el Espíritu Santo, la explicación de Juan. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? La respuesta es porque nos dio el Espíritu Santo. Juan lo va a decir más adelante en el capítulo 4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ya lo vimos una vez. En el verdadero creyente tiene que estar el Espíritu Santo. No hay otra forma. Está bien, no es que o viene después o viene en otro momento, puede estar, no puede estar. Si alguno, no, como dice Pablo también, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo también. Entonces es una marca de cristiano que él tiene el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, la tiene adentro como un don de Dios y que le habla, le ministra y hace cosas con él. Decía Juan Calvino, el Espíritu Santo es el maestro interior y el doctor, es otro sinónimo de maestro, por medio de quien la promesa de salvación penetra en nuestra alma a través del Espíritu Santo y no queda así solo resonando en nuestros oídos. Decir que no tenemos el Espíritu Santo no es modestia, no es humildad, por el contrario, es robarle la gloria, decir que nosotros podemos ser siervos de Cristo, podemos agradarle, pero lo podemos hacer sin el Consolador que Él nos prometió. ¿Está bien? Entonces, es una marca del cristiano, ¿está bien? Hay algunas religiones, sectas por ahí, dicen, no, el Espíritu Santo es una energía, yo no tengo el Espíritu Santo. Tristemente, amigo, es verdad lo que usted está diciendo, no tiene el Espíritu Santo, por tanto no está en Cristo. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo como que nos recuerda todas las cosas, que hace de consolador, que nos acompaña, que nos lleva, es Dios ministrando dentro nuestro, es una de las marcas de creyente que nació de nuevo. Ahora, ¿cómo permanecemos nosotros en Dios?, dice Juan. Guardando sus mandamientos. El mismo Señor dijo en Juan capítulo 15, si ustedes guardaren mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. ¿Qué mandamientos son los que tenemos que guardar? Los dos que acabamos de leer. En primer lugar dice, el primer gran mandamiento no es una obra, no es una cosa para hacer, es una cosa para sentir, para pensar y para entregarse y para rendirse. Es creer en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús para la gente de Oriente era muy importante, si yo creo en el nombre de alguien. Porque es más que creer en alguien. Ah, sí, yo creo que esa persona existe, está ahí, bueno, o le creo lo que acaba de decir. Creer en el nombre es creer en todo lo que representa, en todo lo que es. Responder de una manera positiva, verdaderamente creyendo. En uno de los milagros que hizo el Señor, toda la gente después del milagro se arrimó y como le gustó el milagro, había sido bendecido, había recibido cosas de Dios, dice, está bien, ¿y qué obra tenemos que hacer? ¿Qué obra tenemos que hacer? Dice Juan capítulo 6, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, que crean en Él. Nosotros lo miramos y decimos que es fácil. Ellos lo entendieron bien el mensaje, porque mucha gente se dio media vuelta y dijo, ya no quiero saber nada más. Entendió lo que le estaba diciendo Jesús. Para ellos, para la cultura de ellos, decir creer en alguien era algo de mucho, mucho peso. Una ilustración, por ejemplo, aunque no queda un poco lejos. Hace unos meses atrás con un compañero de trabajo, por razones administrativas, digamos, no, más allá de las opiniones de sí, no, las cosas que aparecen hoy, no. Estábamos cualquiera de los dos anhelando, esperando darnos una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer. No es que nos gustara las vacunas ni nada de eso, pero está por un tema administrativo, operativo, digamos. Estamos los dos en la misma situación, además, por una serie de proyectos que teníamos parecidos, y estamos esperando el tema de la vacuna. Uno se anotaba en la agenda, nunca llegaba la vacuna, bueno, no venía la fecha. Y de repente llega así un grupo de WhatsApp de trabajo anterior, miren que está el vacunatorio móvil, está ubicado ahí en Ciudad Vieja, cerca de donde estábamos. Bueno, le dije a mi compañero, primero a ver qué es eso vacunatorio móvil, porque además esos mensajes de WhatsApp que no tienen mucha credibilidad, uno mira, pero no, está bien, encontré en una página, es la Asociación de Lucha Antituberculosa, que tiene un ómnibus que va repartiendo vacunas de las que hagan falta y está conectado en línea con las bases del ministerio para ver quién tiene qué cosa. Y le dije, Marcelo, bueno, parece que es en serio, le pasé un link, me fijé, mirá, es verdad, hoy hasta esta hora, nos queda media hora todavía, le digo, nos queda media hora, está para ir a darse la vacuna. ¿Vamos?
bueno, no sé qué, yo estoy en duda, además como un tema tan personal y delicado, no insistí. Yo creía que estaba el ómnibus del vacunatorio móvil y fui. Salí y fui. Bueno, y justo estaba cerrando, era lo último, estaba terminando, pero llegué justo a último momento, chequeo, bárbaro, y ahí quedó solucionado el tema de la vacuna. Después mi compañero tuvo que tramitar por otro lado, lo hizo más adelante. Eso es creer a la manera oriental, a la manera bíblica. O sea, un ejemplo, es el creo tanto que voy, que respondo, que actúo, o sea, que entiendo todo lo que significa. Hasta donde veo entiendo todo lo que significa. Esa es la manera de creer. Mi compañero también creía que estaba el vacunatorio, no es que dudaba mucho, más que uno le pasaba un link, pero él creía que estaba ahí. Bueno, una de las maneras que nosotros permanecemos en Dios es creyendo en Jesús con todo lo que implica. No solo creemos que, no, está bien Jesús, que sí, que bueno, está, yo sé, sí, el Hijo de Dios, que bueno, está, resucitó, está bien. No, realmente creemos, entendemos, decimos, si Dios envió a su Hijo y llegó, y además tuvo que morir en la cruz por nosotros, es porque esto es muy importante para mí y yo voy a responder. Deja de ser una idea con la que estoy de acuerdo y pasas a hacer algo que creo tanto que hasta me hace responder, me hace actuar, me hace ir hasta ahí, ir al encuentro de Él. ¿Está bien? De los 2 mandamientos, entonces, para permanecer en el Señor, era creer en el nombre de Jesús y el segundo, amarnos unos a otros. También mandamiento del Señor, Juan 15:12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ya lo vimos en el mensaje de la serie anterior. Ahora, ¿qué más produce guardar sus mandamientos y hacer lo que agrada al Señor? Bueno, y en segundo lugar, produce oraciones contestadas. Dice versículos 21 y 22, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ya veníamos hablando de guardar sus mandamientos, hacer las cosas que son agradables a Dios, y eso produce entonces oraciones contestadas. ¿Cómo lo hace? Bueno, en primer lugar con una conciencia en paz, porque acá leímos, nuestro corazón no nos condena. Ahora vamos, ese es el último punto, lo vamos a ver más adelante, que es eso del corazón que no nos condena. Lo importante es que nosotros somos bendecidos con confianza en el Señor, con libertad para acercarnos a Él, con seguridad en Dios. Como dice Hebreos 4, nos podemos acercar con plena confianza al Dios de toda gracia, al trono de gracia, ¿no? Como dice literal. Ahora, esto es esa confianza que nos produce. ¿Es solo un sentimiento? No, sino que también tiene esta añadidura, que nosotros recibimos de Dios lo que le pidamos en oración. Sí pasa todo esto que habíamos dicho antes, ¿no? Que hacemos lo que le agrada, andamos en sus mandamientos, andamos en Él, Dios permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Él. ¿Por qué? Primero porque hay una relación que la Biblia habla entre la justicia y la respuesta de Dios. El Salmo 134, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Decía John Stott, la obediencia es una condición indispensable para cualquier oración contestada. No es el mérito, no es la causa. Dios me contestó porque yo me estoy portando bien. No. Nada de esas altiveces o esas soberbias delante de Dios. Pero la obediencia sí es una condición necesaria para que Dios nos conteste las oraciones. Ahora, ¿por qué a veces no tenemos lo que pedimos? Hay muchas razones. No las vamos a tratar hoy. Muchas tienen que ver con la buena voluntad del Señor, con su buen propósito, que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Lo que sí me quiero detener es en otro paso anterior. ¿Por qué a veces no pedimos? Dice Santiago 4, no tienen porque no piden. O dice, no, si piden, piden mal, para gastar en cosas que no conviene, ¿no? Acá con el tema de le pido las cosas o no le pido a Dios hay 2 extremos. Uno que ya no lo voy a volver a denunciar de vuelta, ya lo hemos mencionado muchas veces, todo aquello de la fe en la fe, ¿no? Que si yo pido y yo estoy convencido y le tuerzo la mano a Dios y declaro, decreto, no, está bien y no vamos a hablar más de eso, pero no, esa es una de las formas torcidas de entender la fe y la oración.
La otra, que es a veces más peligrosa y que por ahí nos tienta a los que no caemos en la primera, es de que a veces no le pedimos cosas a Dios y cuesta a veces darse cuenta. Es una de las causas, puede haber muchas, pero una de ellas es porque a veces no le pedimos porque en el fondo no queremos. No queremos pedirle eso, no atesoramos eso, no le damos un lugar importante, no pesa eso en nuestro corazón y por eso es que no se lo pedimos a Dios. ¿Está bien? Porque si nosotros se lo pidiéramos, mirá si todavía Dios nos contesta, y si Dios nos contesta, ya es una responsabilidad. No porque se lo tengamos que volver a Dios, pero es una responsabilidad porque eso va a demandar otras cosas de nosotros. Otra consagración al Señor, otra responsabilidad, otra santidad, otra dependencia de Él. Después, Señor, esto yo voy a tener que depender más de ti para poder mantenerlo. Bueno, tal vez es la idea de Dios, justamente es lo que Dios quiere. Por eso a veces hay cosas que no las atesoramos y justamente como no las atesoramos, está bien, no las tenemos. Una experiencia bíblica, Jesús cuando llegó al pueblo de Gadara, en Galilea, y salió el endemoniado, tal vez el peor de todos los que se encontró. Un hombre que se lastimaba él mismo, andaba por el cementerio, gritando, no se sabe qué andaba haciendo en el cementerio, mejor ni saber, y andaba ahí a la vuelta, recontra endemoniado. ¿Tá? Legión, porque somos muchos, le contestaron. El Señor liberó a este hombre que estaba convertido, hecho un animal, por el poder de Satanás estaba hecho un animal, y Dios lo liberó. Jesús lo liberó. El medio, el instrumento que utilizó, porque Él es Dios y Él determina cómo hacerlo, fue matar un montón de cerdos que había. Había todo un montón de cerdos y los hace morir y caen en el mar. La gente salió del pueblo, alabó al Señor, no. ¿Lo invitaron a pasar a la casa? No. Miraron y dijeron, por favor, váyase de acá. Por favor, váyase. Porque dice, estuvo un rato, media hora, y perdimos todos los cerdos, se queda un rato más este nazareno, perdemos todo, no nos queda nada. ¿Está bien? Ese es el tema. ¿No nos gusta el endemoniado? Por supuesto no nos gusta, pero a veces tenemos que perder los cerdos, a veces tenemos que perder los cerdos, a veces es el precio. Entonces, busquemos en nuestro corazón y digamos, Señor, ¿hay algo realmente? Está bien, hay cosas que pueden no ser tu voluntad, hay cosas que no son para mí, hay cosas que me pueden hacer daño, está bien, pero de todas las cosas, puede haber algo que yo no te estoy pidiendo o no estoy buscando tu rostro, por lo menos en el tema, aunque no sea lo específico, Señor, yo quiero esto así, pero por lo menos el tema general. Puede ser que hay algo que yo no te estoy buscando porque en el fondo tengo miedo que me lo des todavía, y si me lo das, ¿qué hacemos al otro día? Está bien, saquemos eso para afuera y ahí pidamos con confianza al Señor que si andamos en su voluntad y andamos en su propósito, Dios nos va a contestar las oraciones, Dios va a responder y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a dar porque Él quiere darnos, Él quiere bendecirnos en ese buen sentido. Y por último, ¿por qué otra razón a veces no confiamos en que nuestras oraciones van a ser contestadas por el Señor? Y bueno, y acá vamos al último punto que tiene que ver con nuestra conciencia. Versículos 19 y 20, y así cerramos leyendo de atrás, de abajo para arriba. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. A veces lo que pasa es que no sentimos confianza porque justamente nuestro corazón nos está acusando. ¿Qué es el corazón en términos bíblicos? Dice Schaffer que de la parte inmaterial del hombre, que hay toda una discusión si es alma más espíritu, alma y espíritu son lo mismo, hay todas unas discusiones medias teológicas ahí, que están interesantes, pero no son para hoy, dice que el corazón vendría a ser, en el lenguaje bíblico, el principal elemento, el centro de esa parte invisible nuestra, la parte que no se ve. Se relaciona, justamente ellos decían, hablaban del corazón, hablaban del corazón físico, porque se daban cuenta de que el corazón físico, tenían una idea, no sabían bien por qué, pero se daban cuenta justamente los antiguos de que el corazón físico tenía que ver con la sangre, ¿no? A veces en un corte feo, arterial, se podía ver los latidos del corazón, alguna cosa así. Ellos se daban cuenta cuando sacrificaban un animal también, sabían la relación que había entre el corazón y la vida, sabían que estaba en el centro, sabían de que también con las emociones cambian, cómo se comporta el corazón nuestro, a veces que se acelera, aparecen momentos que va, viene, tiene esos cambios. Entonces decían, bueno, el corazón es la parte central del hombre inmaterial. Y una de las manifestaciones, o sea, una de las cosas que se ve de ese corazón o
de toda el alma del hombre, es la conciencia. No la conciencia, la que lleva una S en el medio, que es el que uno tiene sentido de sí mismo, que eso ya es más, pertenece a otra área, sino la conciencia con una C sola en el medio, que es esa parte, esa manifestación, que es la que se encarga de juzgar, evaluar, pesar y dar un veredicto sobre todo lo demás de nosotros mismos. ¿Está bien? Nuestros pensamientos, nuestra voluntad. La conciencia es la que está juzgando, está ahí sentada, está mirando y está diciendo bueno, malo, 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 bueno. Esa es la función que está haciendo la conciencia. Es algo que lo tenemos desde la creación, Dios nos lo puso, lo refleja Él de alguna manera, y opera en el hombre. El tema es que la conciencia va cambiando a veces. Hoy está un poco torcida a veces la conciencia. Uno ve, sobre todo, acá no ha llegado, pero lo ve a veces en las redes sociales, gente que tiene una idea de que la conciencia está funcionando extraño, porque frente a las cosas que tendría que encenderse la luz roja y decir, cuidado, cuidado con esto, queda apagada, y frente a otras cosas que son opinables o directamente no tienen nada que ver con nada, ahí sí saltan todas las alarmas y es un espanto. Ejemplo, la idolatría con el medio ambiente. Sí, el Señor nos mandó mayordomía al medio ambiente, pero a veces hay un tema de la conciencia y del peso, que hay gente que hasta pide perdón por existir, por respirar, por comer, porque está destruyendo el planeta. Eso es tremendo. Lo estamos viendo, se está viendo en algunos países, sobre todo allá en el norte, gente que siente culpa por el color de piel que tiene. Pues dice, pues este color de piel X que yo tengo está asociado a gente que en el pasado hizo cosas muy malas. Entonces se siente culpable. En las redes sociales una madre una vuelta diciendo que tenía la conciencia cargada porque estaba esperando un varón. Tenía la conciencia cargada porque era un varón lo que estaba esperando, que iba a dar a luz porque iba a traer, no sé, a alguien más malo del mundo, una cosa así era el razonamiento. Son esas cosas que no conviene meterse ni razonar mucho adentro con ellos porque es como que uno lo aspira, ¿no? Es como una boca de tormenta, medio peligroso eso. Hay una conciencia torcida. La pregunta es, vos como cristiano, ¿cómo respondés cuando tu corazón te acusa? Cuando nos acusa con cosas y nuestra conciencia nos habla. ¿Cómo tranquilizamos cuando está inquieto? En primer lugar, es lo que dice acá Juan. Tenemos que recordar que Dios está por encima de nuestro corazón y que Él lo sabe todo. Él está por encima. En el hombre natural, como dice Tito, la conciencia está corrompida, está cauterizada, puede señalar, como aparece en Juan 8, sirve para señalar cosas malas, pero la buena noticia es que nuestro Dios está por encima de la conciencia. En primer lugar, Dios está transformando, si estás en Cristo, permanentemente tu conciencia. Dice el Salmo 16, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios también usa la conciencia para bien. Dice en Romanos 9:1, habla Pablo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dios limpia la conciencia, dice en Hebreos 10, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Está bien, y después aclara en Hebreos 9 que es a través de la sangre de Cristo que se limpia la conciencia. Y lo más importante es que Dios tiene la última palabra, no la tiene nuestra conciencia. Dice en 1 Corintios 4, explica Pablo, de nada tengo mala conciencia, pero no por eso estoy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Así que sepamos de que Dios está por encima de esto y que por la gracia de Dios reconozcamos de que nosotros estamos cumpliendo sus mandamientos, estamos amando al prójimo, estamos haciendo lo que a Él le agrada. Ahora, a modo de conclusión, ¿qué pasa cuando tengo culpa, cuando tengo cargas, cuando la conciencia me acusa? El tema es, en primer lugar, que necesitamos identificar qué tipo de culpa es, qué tipo de carga. En primer lugar, cuidado con la culpa falsa. Esa culpa no viene de Dios, no es la convicción del Espíritu Santo, viene del enemigo justamente. Ejemplos de culpa falsa en la Biblia. David, cuando va a la batalla del Valle de Ela, que termina encontrándose con Goliat, lo ve Eliab, el hermano mayor, y dice, vos sos un malvado, venís acá a sentarte y a disfrutar de la batalla. Viniste para eso, yo conozco tu malvado corazón. Una acusación tremenda que le estaba diciendo, que él venía a disfrutar de la batalla, es la acusación que le hace el hermano. David, si hubiera sentido culpa, estaba respondiendo a la voz de Satanás en ese momento, más allá que la voz de su hermano. Esa es la culpa que no hay que prestarle atención. Jeremías, también, después de estar años y años y años profetizando la destrucción de Jerusalén, en un momento que se retira el ejército de los babilonios
se retire y quede un espacio, él dice, bueno, me voy de la ciudad, ya terminó mi función, más no puedo hacer. Va saliendo por la ciudad y lo para un capitán de la guardia y le dice, traidor, dice, vos te estás pasando a los caldeos, a los babilonios, te estás pasando a los caldeos. Y lo manda a meter en la cárcel. Otra acusación del enemigo, dice, vos estás cambiando de bando. ¿Está bien? Otra acusación más del enemigo. Job, por ejemplo, también acusado a veces por sus amigos de pecados imaginarios que no cometió. Ese tipo de culpa, vayamos en oración delante del Señor y decir, Señor, de las cosas por las que yo siento carga, que pueden ser ajenas, puede ser esto, puede ser lo otro, ayúdame a identificarlo y a limpiarlo. Yo quiero conocer tu verdad, como dijo Jesús, la verdad que nos hará libres, y no sentir culpa por absolutamente nada que no sea de tu voluntad y que realmente no tenga que ver contigo. Ese tipo de culpa, identificarlo y tirarlo para el costado, porque justamente nos causa, interrumpe nuestra relación con Dios, no sirve. No acepto ese tipo de culpa, no la recibo, Señor. Pedirle, obviamente, la gracia y la iluminación del Señor, que sea Él que nos muestre, ¿no? Qué es, que examine nuestro corazón, pero si no es, para afuera, no se acepta. La verdad en Cristo nos hace libres. Ahora, ¿qué pasa con las culpas que son verdaderas? Aquellas que sí, que tienen una causa y que realmente tienen que ver con nuestro pecado, tienen que ver con nuestra responsabilidad. Hay una mala y una buena noticia sobre eso. La mala noticia es que nuestros sentimientos de culpa no es el problema más grande que tenemos. Si no estás en Cristo, tus sentimientos de culpa no es el problema más grande. El problema más grande es la culpa real. No la culpa como sentimiento, sino la culpa como situación, la culpa como posición. ¿Está bien? Si nosotros delante de Dios somos culpables. ¿Está bien? Si es así es porque necesitas a Cristo. La buena noticia es que esa culpa real, esa deuda, la cargó Cristo en la cruz, en tu lugar. Y sufrió esa muerte horrible en tu lugar para saldar eso, para que vuelvas a reconciliarte con Dios, para que seas declarado inocente y justo delante de Dios, para tu salvación. Esa culpa, que es la culpa importante, que es la que nos tenía peleados con Dios y enemistados con Dios, esa culpa Dios en su propio amor dio a su propio Hijo para que Él la pague y para que Él la salde. Nosotros tenemos que creer por medio de la fe, si no lo hemos hecho todavía, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra condición de pecador, reconocer nuestra culpa y pedir y recibir, Señor, yo quiero tener ese beneficio de la cruz, lo quiero tener también para mí, de que a mí me estés limpiando y me estés quitando esta culpa real, y también estés limpiando y ordenando todos estos sentimientos. Porque Dios no solo quita la culpa a través de su Hijo Cristo, a través de la sangre de Él, también nos da el Espíritu Santo, que trabaja con nuestra conciencia, nos recuerda que somos hijos de Dios, nos alienta a seguir adelante, nos fortalece, nos capacita para cumplir con los mandamientos de Dios, nos capacita para amar al prójimo, transforma y nos limpia. Y finalmente, otra bendición que tenemos en Cristo van a ser las oraciones contestadas. Cuando Dios entra en tu corazón, cambia los afectos, cambia los deseos, cambia las prioridades, cambia todo, renueva y transforma, hace las cosas totalmente diferentes. Quita la carga que nos hunde y nos carga con algo mucho más ligero, más fácil de llevar, que es la cruz de Cristo. Con esas cargas son las que tenemos que andar, con las cargas del Señor. Señor, te entrego mis cargas, algunas que pueden venir de algún lugar medio raro, recibo tu perdón, recibo tu limpieza, recibo tu verdad, si es algo que no tengo que llevar, y me quiero cargar con tus cosas, que son cosas buenas, lindas para cargar, buenas para llevar, hermosas para llevar. Con eso es con lo que me quiero cargar. Y así también vamos a empezar a experimentar adentro nuestro aquello que soñaron estos primeros fundadores de la ciudad, que soñaban con un lugar con una buena posición. Vamos a tener una buena posición nosotros en Cristo. Soñaron realmente que iba a ser un lugar que tuviera buena provisión, que no faltara nada. No nos va a faltar nada en el Señor. Y sobre todo soñaron con que adentro de esa nueva ciudad que estaban haciendo, circulara aire limpio. Y Cristo sé que puede hacer que dentro de tus pensamientos, dentro de tus emociones, dentro tuyo, circule ese aire limpio, sin contaminación, fresco, que alimenta y que nutre todo. Oramos. Querido Dios, te damos las gracias, Señor amado, por todas las bendiciones que tenemos cuando estamos en ti, cuando caminamos junto a ti, cuando hacemos tus mandamientos, cuando amamos al prójimo. No a nosotros, Señor, sea tu gloria, sino a ti.
Señor amado. Tú que a través de tu Hijo Jesucristo permitiste, Señor, que tuviéramos una entrada con confianza y segura delante de tu presencia, para llevar nuestras peticiones delante de ti, para ser limpiados, para tener paz, para que ordenes nuestros pensamientos, para que ordenes nuestras emociones, para que nos des todo tipo de sanidad, Señor amado, para que podamos andar en tu voluntad, Señor, y sabiendo ese testimonio firme que tenemos de que tenemos el Espíritu adentro. Señor amado, te pedimos por aquellos que nos escuchan, Señor, amigos, personas que nos ven de lejos, que nos visitan, Señor, que aún no tienen esta seguridad, que no tienen esta paz, y que a través del poderoso nombre de Jesús, Señor, estés tocando en sus vidas y en sus corazones, que estés transformando todo, que estés liberando, Señor, de toda cadena, de todo engaño del enemigo, de toda confusión, de toda mentira, toda cosa, Señor, que pueda estar ahí adentro entorpeciendo, que pueda estar engañando, aplastando, Señor amado, que realmente que cada corazón de nosotros, Señor, nuestros afectos sean los tuyos, Señor. Que las cosas que tú no quieres que nos preocupen, no nos carguen más. Que queden en tus manos, que tú eres Dios justo, de misericordia, que gobiernas y que tú conoces todas las cosas y estás por encima de nuestro corazón. Y que aquellas cosas que sí, que son tu voluntad, bueno, que las conozcamos, que las disfrutemos, que nos deleitemos en ellas, que caminemos juntamente contigo, Señor amado, sabiendo que tú nos bendices, nos ubicas, nos sostienes, Señor, y nos limpias como nadie más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.